nuestro voto se respete y sea contabilizado. Son importantes. Ya, son muy importantes porque así nosotros tenemos el derecho de que nuestro voto sea contado a la hora de elegir a un candidato. Hay que cambiarla porque hay mucho vicio ahí. Hay mucho vicio, hay que cambiar todo el proceso en sí, hay que depurarlo. Fundamental. Y así dan veracidad a nivel internacional para que la inversión internacional, los inversionistas tengan fe y confianza en Nicaragua, que el proceso electoral fue libre y transparente. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un programa más de la Mesa Redonda. Gracias por siempre estar en sintonía de nuestra plataforma. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Quiero reiterar mi agradecimiento profundo a las personas que, residiendo en Costa Rica, nos están enviando comentarios, preguntas y sugerencias alrededor de nuestro programa que se transmite por Tica Visión en el canal 38.2 en señal abierta y que es retransmitido también por las cable operadoras de aquel país. Les digo que muy pronto vamos a hacer cosas especiales dirigidas exclusivamente a ustedes. Y también quiero agradecer a las personas que desde el Canadá, desde cada uno de los Estados Unidos, especialmente en California y en Miami, pero no descartemos tampoco a ninguno de los Estados Unidos donde nos reportan audiencia. Estamos con ellos teniendo Zoom. A través de esa herramienta nosotros estamos teniendo reuniones virtuales abordando diversos temas. En ese sentido, agradezco a cada una de las personas que lo hacen posible. También mi agradecimiento a Tamara Morales, que está desde España siempre haciéndonos enlaces sumamente importantes para poder entrevistar a nuestros compatriotas en aquel país. Gracias a todos, ¿verdad? Gracias a Tito Lagos también porque nos está retransmitiendo nuestra página en su plataforma llamada Nica News. Gracias amigos. Hoy vamos a hacer un programa especial por el contenido. Ténganme un poquito de paciencia porque voy a leer un texto que encontré en Facebook, cuyo autor es Augusto Alexander Centeno Garmendia, quien es estudiante de Ciencias Políticas. Voy a ir despacito porque quiero que ustedes después lo busquen y reflexionen. Yo ya lo compartí en mi Facebook, en mi muro, pero vamos a hacer una nota especial sobre este texto en la Mesa Redonda. Salíamos del súper La Colonia a tomar un taxi. Minutos antes, Alex hacía fila en el supermercado. Un guarda de seguridad estaba detrás de nosotros. Pensábamos que estaba intimidándolo por haber estado preso. Pero el guarda de seguridad solo hacía fila para pagar las chucherías que llevaba. Era el síndrome de persecución del excarcelado. Llegamos a un bonito residencial adelante de la entrada a Ticuantepe. Frente a la casa esperaba Víctor, Eduardo y Tigrillo. La Yaritza se bajó del taxi, le pagó al taxista y se arrastró hasta el suelo para abrazar a Tigrillo, dificultada por sus enormes zapatos de plataforma. La casa estaba limpia, nada parecida al dique. El dique, como dice su nombre, era nuestra antigua casa de seguridad azotada por todas las plagas habidas por conocer, comandadas por Rosario Murillo por el delito de golpismo. El aire estaba fresco y se escuchaban algunas chicharras a lo lejos. Nos reunimos en el patio, fumábamos mientras la Sol hacía la cena y la cerveza se enfriaba en el refrigerador. Fumaba y tomaba Coca-Cola, escuchando la conversación entre Víctor y Alex de los días en el exilio en Costa Rica y la creencia de Alex de que existen otros seres en el universo que visitan la Tierra. Nos enseñó una foto sobre un supuesto objeto que sobrevoló Catarina
y Víctor buscaba en YouTube un video de ovnis sobrevolando San José cuando estaba en Costa Rica. Y yo en mi mente decía sobre Loquito o pobre Loquito. Estamos aquí para crear un plan que levante de nuevo este país, dijo la Yaritza. Ustedes son mis amigos más cercanos y confío en ustedes para hacerlo. Me preguntaba cómo la Yaritza me consideraba su amigo cuando meses antes nos dirigíamos la palabra con una descomunal indiferencia. Entonces entendí que su soledad la había llevado a interpretar un mal concepto de la amistad, y esta misma soledad le hacía creer que podríamos reeditar otro Abril. En realidad la reunión era para debatir sobre un libro de Jean-Paul Sartre, que nadie leyó. Habíamos creado un club de lectura. No hubo más alternativa que debatir sobre la crisis política de Nicaragua y era la excusa perfecta para tomar cerveza. De un momento a otro inició una algarabía y cada quien aportaba sus ideas de cómo luchar contra la dictadura. Comenzaron una cátedra sobre las dictaduras militares en América Latina y que debía de servirnos como espejo. Lo vieron con pesimismo, pero a la vez encontraron lógica a lo que les decía. Para no aburrir la noche con mis teorías, les pregunté cómo habían vivido la crisis. Esos muchachos no solo son personas, son la reencarnación de la historia de este país. Me contaron un sinfín de historias, desde la toma de la UNI, el atrincheramiento en la UNAM, los francotiradores en el Estadio Nacional Denis Martínez, las últimas horas de vida de Francisco Flores, el Oso, una muerte producto de su imprudencia y su heroísmo por defender a quienes consideraba su familia, la agonía de Gerald Vázquez, los cráneos saturados de sangre, el sicariato de las huestes de la dictadura, el ataque a la Divina Misericordia y el rostro inflexible de la Yaritza cuando atacaban los paramilitares. Ni modo, nos vamos a morir, contaba el tigrillo. No he sido capaz ni ese día, menos hoy, de escribir sus relatos. Me espanta pensar en la muerte y de imaginar toda la parafernalia que azotaba aquellos días al país. No podría siquiera contarlo. Mi espíritu cobarde no puede imaginarse viviendo toda esa barbarie. Ellos vieron sus vidas reflejadas en las ACAS, en los PKM y en los Dragunov, llegados a matar en nombre de Dios a la Divina Misericordia, por orden de la pareja presidencial, mientras la OEA discutía la crisis de Nicaragua para no hacer nada. En una reunión del mes de diciembre del año pasado, aglutinados los movimientos estudiantiles para exigir un paro nacional al COSEP por la captura de los chavalos en la iglesia de San Miguel de Masaya y exigir la liberación de los mismos, Jonathan nos contaba que la dictadura de Daniel Ortega exigió, a cambio de detener la masacre de la Divina Misericordia, la entrega de un miembro de la Alianza Cívica. Entonces Francisco se ofreció voluntariamente. Jonathan, alistad a los chavalos, me voy a entregar a la policía, le dijo. Sentí un alivio en el corazón por tanta gallardía y a la vez una duda preguntándome si yo sería capaz de hacer lo mismo. Empecé a preguntarme cómo esos hijos de puta, que en muchas ocasiones intentaron excluirme y pisotearme porque no soportaba vivir bajo mi sombra, fueran los que nos representaran. Y estos chavalos, que solo les bastaba su convicción para cambiar Nicaragua, fueron invisibilizados. Mientras aquellos, sin un ápice de inteligencia, recibieran la atención de los medios de comunicación y la admiración de un país entero, a pesar de ponerle precio a sus conciencias, conformándose con leer comunicados en las conferencias de prensa y en nombre de tantos muertos, recibieran casas de seguridad y autos de lujo y no tuvieron otra preocupación más que preservar sus privilegios. Me acordé de las palabras de don Carlos. Siempre en toda lucha, una pequeña élite secuestra la lucha de los pueblos. No me extrañó cuando han utilizado a los presos como marketing de sus organizaciones, lucrándose de la muerte de los nicaragüenses y el dolor de las madres para exigir unas miserables reformas electorales para unas elecciones que siempre tenían que ocurrir sin la necesidad de masacrar a este pueblo.
Los chavalos caminan por las calles de Managua con miedo, pensando en el encarcelamiento de Tigrillo, sin poder hacer nada. Mientras la oposición actúa como si le vale verga a los nicaragüenses, se adaptan a vivir en un país de mierda. Tanta muerte para que una manada de hijos de la gran puta actúen como si nada hubiera pasado en Nicaragua. Repito que es un relato, yo lo he leído íntegramente, no me vayan a criticar por exabruptos o las malas palabras, no son mías. Estoy haciendo una lectura fiel de un testimonio publicado el 9 de marzo del 2020, hace un año, por Augusto Alexander Centeno Garmendia. Nuestros invitados del día de hoy son precisamente integrantes de algunos de los relatos o parte viviente de estos relatos que acabamos de leer. Se trata de Yaritza Mairena y de Hansel Vázquez. Ambos son miembros de la Unidad de Presos Políticos de Nicaragua y les doy la más cordial bienvenida. Este relato, leerlo, no estaba previsto en el programa de hoy, pero antes de entrar al programa lo leí y me conmovió. Y me conmovió y lo quise ligar a este programa que habíamos, valga la redundancia, programado desde hace 2 días. Y entonces les pregunto a ustedes, vos, Yaritza, que fuiste protagonista, que está citada, vos, Hansel, que estuviste en la cárcel, al igual que Yaritza, a un año de distancia de la publicación de ese escrito, ¿qué les viene a la memoria? Y cómo reflexionan sobre este escrito bastante dramático y muy certero. Bienvenidos nuevamente. Yaritza, quiero escucharte. Gracias, don Sergio, por la invitación a este programa. Creo que realmente la manera en que reaccionaría yo al escrito, que me gusta mucho lo que escribió Augusto, es realmente que es parte de nuestra memoria y es parte de la realidad de lo que vivimos. Y no podemos desligar esa triste realidad del día a día. Y nosotros al menos no podemos olvidar. Y creo que lo que resalta más del escrito de Augusto es precisamente ese sentimiento del no olvido y el no perdón, ni perdón ni olvido, dado que nosotros vivimos con esa herida y con esos recuerdos y vivimos sufriendo por lo que pasa, nos ha pasado y pasa a nuestros amigos, compañeros y conocidos día a día. Y yo soy una que he dicho en muchas ocasiones que hemos sido los jóvenes y los menos desposeídos, y los más desposeídos, perdón, los que hemos sufrido más los embates de la dictadura y quienes deberían tener voz. Y la voz de las víctimas, hablando ya precisamente en el tema de justicia, es inherente a cualquier decisión política y a cualquier paso político de la oposición. ¿Y qué hemos recibido a cambio? Bueno, lo expresaba muy bien Augusto, ¿no? Estas personas que quieren adquirir el poder político, lo único que han hecho es hacer oídos sordos a las exigencias de las víctimas y a las exigencias precisamente de un cambio radical en el país y que no sean cambios cosméticos como simples reformas electorales para simplemente hacer un espejismo de democracia en el país, sino realmente poder hacer cambios en las instituciones del Estado, poder decir que tenemos un país con democracia y llevar a los criminales ante la justicia, impidiendo la impunidad e impidiendo que se repitan nuevamente estos ciclos de violencia que han sido repetidos a lo largo de la historia de este país, Nicaragua. ¿A vos qué se te vino a la mente? ¿Cuál es tu impresión con esta lectura que hicimos de este escrito de Augusto? Bueno, la verdad es que recuerdo a mi compañero Rodrigo en este momento
cuando se comenzó a formar en la parte en la que Augusto menciona, ¿verdad? Aquellos que vendieron, aquellos que se conformaron con vender su dignidad y parte de la lucha, ¿verdad? Que literalmente son muchachos jóvenes, estudiantes, y que en aquel momento todo el pueblo los aclamó, los aplaudió y dijeron que eran lo máximo, pues era como la maravilla de las maravillas cuando fue el proceso del diálogo. Y recuerdo cuando se formó la coalición universitaria, yo acompañé a Rodrigo a un hotel de Managua, y después de que se formó la coalición universitaria y después de ver las personas que allá estaban, las personas referentes a las que hoy en día son los paracaidistas del aterrizaje suave y que se están postulando como presidentes, algunos de ellos, ¿verdad? O se están postulando a ser presidentes, y que ya recibían dentro de la Alianza Cívica directrices concretas para este aterrizaje suave. Me acuerdo que yo solo le dije a Rodrigo, vámonos, Leo, esto no sirve, y me preguntó por qué. Y yo sencillamente le contesté, porque esto es una cuestión, esto es un prostíbulo, y creo de que vaya mejor a otras personas. Nosotros no quedemos, ni vos quedés, como lo que son ellos. Esto es una cuestión de toma y daca política y no sirve. Entonces hay que retirarse. Y después de eso se formó esa llamada coalición universitaria estudiantil, y se generó en el diálogo y comenzó un proceso ocupando a los jóvenes como herramientas, ocupando a los jóvenes coaccionados por lo que dice el mismo escrito de Augusto: carritos, cositas de dinero, casas bonitas con piscina tal vez, y al final de cuentas terminaron perdiendo la conciencia y vendiendo la dignidad. Por eso ahora tenemos esta realidad que estamos viviendo en Nicaragua. Es como un ok, pues ya pasó lo que iba a pasar, ya terminó supuestamente, y ahora vámonos al proceso electoral, es lo único que nos queda. Y es una cuestión de que nosotros notamos, o por lo menos yo lo noté desde el comienzo, desde el primer diálogo, para ser bien exacto, antes que comenzara el primer diálogo, y al ver quiénes estaban dirigiendo los procesos y quiénes eran las personas que estaban dirigiendo esos procesos y quiénes estaban asesorando, entre comillas, esos procesos, y que de asesores del proceso de negociación y del proceso de diálogo pasaron ahora a esta calentura, ¿verdad?, de presidenciables a ser candidatos o prospectos a candidatos. Entonces me doy cuenta de que lo que dijo Augusto, tanto como lo que pasó en el momento en que se formó esa coalición universitaria, es la realidad. Y al final de cuentas llegamos a esto, a lo que estamos viviendo hoy en día, a las palabras de un señor, un maestro, el maestro, ¿verdad?, más reconocido y como más importante de lo que se llama INCAE, hablando acerca de la encarnación misma del aterrizaje suave y la cohabitación con todos los criminales de lesa humanidad. Eso se me viene a la mente. Es indudablemente un texto que refleja pues la historia de muchos jóvenes. Ahí están reflejados ustedes. Sin embargo, son momentos, ¿verdad? Son momentos que van sirviendo como referencia para actuar en el presente y para apuntalar el futuro. ¿Ustedes en algún momento realmente pensaron, cuando estaban atrincherados, cuando se habían tomado las universidades o cuando estaban en la Divina Misericordia, en el caso de Yaritza, si en efecto estaba valiendo la pena en ese momento ese sacrificio de Gerald, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que había expuesto sucesos en la mañana, en la madrugada del día siguiente? En ese momento, ¿realmente ustedes creyeron que era posible un cambio en Nicaragua? Un cambio como ustedes lo estaban proponiendo desde esas trincheras de lucha, desde la universidad, con el proceso de autonomía, o para que el país realmente
se produjera un cambio sustantivo, diametralmente significativo, y que pudiera terminarse pues el atraso, la partidarización de todas las instituciones, digamos la justicia social. ¿Eso lo pensaron realmente ustedes? Yaritza. Yo por mi parte siempre he tenido claro de que un cambio sí se puede hacer. Y he tenido claro también de que habían protagonistas o actores políticos que estaban en ese momento protagonizando la lucha cívica en la parte del diálogo y todo eso, que realmente no estaban viendo la situación como una oportunidad para cambiar Nicaragua, sino más bien para terminar el barullo, el alboroto y luego simplemente hacer un traspaso de poder, porque siempre aquí en este país ha habido como cúpulas políticas que siempre traspasan el poder de mano a mano. Y en ese aspecto tiene mucho que ver la oligarquía criolla, ¿no? Como nosotros la conocemos. Entonces, están acostumbrados a simplemente hacer entre ellos acuerdos políticos que prácticamente deciden por todo el pueblo. Sin embargo, creo que nosotros siempre hemos mantenido la postura de que para cambiar este país debe haber participación joven y aparte participación de las víctimas para realmente tener la certeza de que este país vaya a cambiar en algunos aspectos. Posiblemente no todos, porque sería un ideal estar pensando que vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero sin embargo debe haber personas comprometidas con ese cambio radical del país para que este se vaya dando poco a poco. Y ese es nuestro compromiso, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses siempre hemos mantenido que la justicia transicional no solamente es la justicia para las víctimas, sino también un proceso por el cual el país va a tener herramientas para realmente lograr un cambio necesario, una limpieza de las instituciones, poner bajo la lupa el control o el seguimiento de la corrupción en el país, la corrupción institucionalizada que hay, y también crear las condiciones para que estos conflictos no vuelvan a darse. O sea, la justicia transicional no es solamente reparar a las víctimas, darle un carrito, darle una casa, devolver lo que se les quitaron, no, sino realmente reformas institucionales, reformas estatales y condiciones estatales para que estos ciclos de violencia, romper este ciclo de violencia y que no se vuelva a dar nunca en el país una historia tan trágica como la que vivimos en 2018 y como nuestros padres, por ejemplo, vivieron en los 70, 80 y 90. Esos sueños, ¿verdad?, son propios de los idealistas, pero quien realmente termina haciendo el trabajo son los pragmáticos. Ustedes no han analizado desde la perspectiva que este país necesita moverse en esa dirección, porque ustedes sencillamente no tienen alternativa. Bueno, con respecto al pragmatismo al que se está refiriendo, primero tenemos que definir qué tipo de pragmatismo es, si es el pragmatismo resignado o si es un pragmatismo real. Creo y siento, por lo menos fue en mi caso, y creo que fue en el caso de miles de nicaragüenses, que abrió la puerta a un cambio profundo del sistema, a la renovación completa de un sistema, ¿verdad? Y no fue así, porque los pragmáticos, o sea, los que encabezaron esto, y que los encabezaron por una cuestión fáctica, es decir, porque eran los que tenían el poder de estar ahí, eran los que tenían la capacidad, o mejor dicho, las facultades en el sentido político de estar dentro de esos espacios para dirigir estos procesos. Ahora vemos los resultados de esto y vemos de que literalmente los planes que se generaron en ese momento verdaderamente sí fueron pragmáticos, porque llegaron a final de cuentas a donde querían llegar. Ahora vemos la realidad desde otro punto de vista y nos damos cuenta de que tal vez fuimos un poco ilusos al pensar de que las clases que estaban luchando, las clases sociales de los chavalos, de las jóvenes, de los campesinos, de los señores, de las señoras, de las personas de a pie, de los que usamos bus,
íbamos a poder generar un cambio, pero no es una realidad así, como lo mencionó Yaritza, la oligarquía criolla es la que tiene el poder del pragmatismo, y el pragmatismo solo se generó y solo se permitió, y sobre todo en un país como Nicaragua, dándose de manera fáctica a través del poder económico, a través del poder político, a través de un consorcio que llevó más de una década, que se llamó Diálogo y Consenso, y que les dejó un poder increíble, y otro poder que ya existía desde muchísimo antes, y de que se generó también desde el tiempo, a ver, no sé, desde que se generó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, ¿verdad? En los 80, o sea, es una cuestión que antecede, que precede, que trasciende la historia, y todo eso ahora los hijos de la historia, o los hijos de los que hicieron la historia, son los que toman el control, toman el timón y están ahí. Nosotros como organización de víctimas, dentro de nuestro pragmatismo y dentro de nuestra práctica, lo que generamos y lo que exigimos verdaderamente sigue siendo justicia, y la justicia es un tema muy delicado y es un tema que a veces asusta a muchas personas. ¿Por qué asusta a la oligarquía? ¿Por qué asusta al mismo Frente Sandinista? ¿Por qué asusta a las clases económicas? Porque la justicia significa la abolición del status quo judicial y la abolición del status quo en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces esto te genera una forma de, no digamos indefensión, pero sí digamos de arreglar cuentas con quienes hicieron las cosas que no están bien. Entonces, obviamente, desde nuestra organización nosotros pedimos un cambio radical y exigimos un cambio radical, y sí estamos siendo pragmáticos desde ese punto, porque ya sea dentro o fuera del plano nacional, nosotros vamos a proceder, y el Estado de Nicaragua y quienes van a agarrar el mando del Estado de Nicaragua se van a llevar toda la torta que Daniel Ortega está dejando, o que no deje, porque al final de cuentas soy de los que considera que no va a dejar el poder y que va a seguir aferrándose ahí, con las armas sí o no. La cohabitación me parece un término que está mal implementado, porque si hablamos de la reconstrucción del tejido social para poder vivir en paz, es muy diferente a la cohabitación con una organización criminal que cometió crímenes de lesa humanidad y que está registrado y está demostrado de lo mismo. Estamos como presos políticos haciendo lo necesario para poder demostrar de manera nacional, de manera interna o de manera internacional cuáles fueron los crímenes que le fueron violentados y quiénes fueron los que violentaron, ¿verdad? Y quiénes fueron los que cometieron esos crímenes. Entonces nosotros también tenemos un pragmatismo y ellos tienen el suyo. El suyo es un pacto, un aterrizaje suave, que es un eufemismo aberrante, es un eufemismo espantoso, pero al final de cuentas van a tener también que rendir cuentas, porque al final de esto, la complicidad, y estamos hablando de un término pragmático, la complicidad de crímenes de lesa humanidad es complicada, ¿verdad? Y también conlleva la complicidad también es un crimen, dejarlos pasar también es un crimen. Y sobre todo, que hay algo que me gustaría recordarle a estas fuerzas políticas que están generándose ahora casualmente, acercándose al periodo electoral, que los crímenes de lesa humanidad, por mucha cohabitación o por mucha necesidad que tengan de mantener su status quo o de mantener su diálogo y consenso tranquilo y su modelo corporativista en paz y poder generar leyes como las que genera la Rosario para poder tener la estabilidad económica, les recuerdo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Una pregunta, y que no... una pregunta, Hansel. Bueno, sin embargo, aquí estamos insistimos, y también lo retomó en su escrito Augusto, decir, cuando refiere que un señor de nombre Carlos le dice, bueno, son unos quienes hacen la lucha y otros sencillamente los que se roban el mandado. Pero bueno, eso es la realidad política actual. Ustedes son una realidad política también. Y ustedes ya nos están dando, ya nos están diciendo cómo va a ser la actuación de ustedes, haya cambio o no haya cambio en el gobierno. Asuma quien asuma.
Pero bueno, hablemos de esas realidades políticas. Realidad política es que los partidos políticos son los únicos que tienen el fuero legal para participar en elecciones. Realidad política es que el pueblo de Nicaragua decidió enfrentarse a la dictadura mediante ese mecanismo democrático de las elecciones. El pueblo de Nicaragua se llenó de ilusión pensando que el contrincante, en este caso Daniel Ortega, iba a respetar algún marco jurídico, ¿verdad? Pero ha salido muy duro de roer ese sistema. De tal manera que aquí estamos, ¿verdad?, frente a realidades políticas. En esa realidad política, ¿qué lectura ustedes hacen precisamente de los partidos políticos y del sistema de cambio que el pueblo de Nicaragua adoptó, pues, ¿verdad?, que son la vía pacífica mediante elecciones? Ese es el juego que tenemos nosotros ahora. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué lectura hacen? Y lo más importante es qué propuesta alternativa tienen ustedes frente a ello. Yaritza, perdón. Creo que te podría contestar fácilmente con el hecho de que, si bien es cierto que estas élites políticas que están ahorita dirigiendo la oposición se han cimentado en el poder y han dirigido este pragmatismo resignado, como ya lo mencionaba Hansel, no significa que el pueblo realmente esté de acuerdo con todo lo que hacen. Porque algo muy característico de estas organizaciones políticas es que tienden a decir lo necesario para no quedar mal ante las personas. Porque realmente si las personas supieran todas las veces, por ejemplo, que el tema de justicia ha quedado relegado por estas organizaciones, no tendrían la misma concepción. Y si bien es cierto, nosotros siempre hemos abogado por la salida pacífica, y esto quiere decir que hemos abogado por elecciones, ya que en el 2018 también pedíamos elecciones adelantadas, que es un mecanismo democrático para una transición, esto ya se volvió prácticamente un sueño. Y quienes realmente ahorita no están siendo pragmáticos son ellos. Decir que la dictadura va a acceder a dejar el poder por medio de una elección popular es realmente no darse cuenta de que hay de por medio crímenes que ellos no van a querer pagar, que quieren dejar en la impunidad y que para lograr, si bien es cierto, una transición, esta gente de la oposición va a tener que pactar la impunidad. ¿Y en eso está de acuerdo el pueblo? Yo dudo mucho. Dudo mucho que se vayan a dejar en impunidad más de 300 asesinados, más de 1000 presos políticos y toda la barbarie que se ha cometido por parte de la dictadura. Entonces creo que si se le habla claro, el pueblo no va a estar de acuerdo en esas cosas. Sin embargo, los discursos manipulados, las cuestiones, la información selectiva que se le da a la gente de parte de estas organizaciones, obviamente hace que la gente diga, bueno, no está tan mal, pero en realidad ni siquiera es viable lo que dicen. Ir a elecciones y estar preparando a la gente para ir a elecciones con todas las juntas receptivas de voto militarizadas o paramilitarizadas, que es peor, ni siquiera tiene sentido para mí. Entonces, quienes no están siendo pragmáticos realmente son ellos. Quienes no están siendo realistas son ellos. Y al final creo que el pueblo no se va a someter a arriesgar la vida por una cosa que realmente tal vez ni siquiera funcione, porque ya sabemos que si no hay reformas electorales, la dictadura se va a robar las elecciones al fin y al cabo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que es realista, realmente realista, es que aunque hayan o no hayan elecciones, aunque funcione o no funcionen las elecciones, aunque haya o no haya una transición, se debe seguir demandando un proceso de justicia que garantice que haya mecanismos eficientes para la búsqueda de los criminales y el encarcelamiento, ya sea nacional o internacional. Mecanismos especiales nacionales, internacionales o mixtos que garanticen una investigación fiable de los hechos cometidos y que garanticen que realmente los criminales van a ir a la cárcel y que se va a dar el primer paso para que el Estado, además de reconocer los crímenes de lesa humanidad, que es importantísimo que se reconozcan por parte del Estado, vaya a empezar las reformas correspondientes para que este país sea diferente. Eso es realista, es pragmático, a mí no me parece que estoy diciendo una locura. Lo único que hace falta es voluntad política para aceptar que este es el camino y que esta es la ruta que los nicaragüenses demandábamos en 2018 y que seguimos demandando hoy en día. Hay un detalle en medio de todo esto, y es que, bueno, aquí están definidas algunos bloques opositores, ¿verdad? Por un lado tenemos a la Alianza Ciudadana, conformada por la Alianza Cívica,
por la Justicia y la Democracia, junto con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Eso es un bloque. El otro bloque son varios partidos políticos donde está el PRD, Yatama, Resistencia Nicaragüense, algún otro tal vez, ¿verdad? Y Movimiento Campesino en la denominada Coalición Nacional. Estos han buscado una unidad para enfrentar juntos a la dictadura y poder obtener los escaños suficientes para poder empezar una transformación que desmonte, ¿verdad? Los elementos de la dictadura que se han anquilosado, que han estado ahí en el Estado de Nicaragua, en los diversos poderes del Estado. Bueno, si esa tesis es así, ¿verdad? ¿Ustedes creen, como unidad de presos políticos, que el sector bloque opositor de la coalición se está prestando al juego de todo este circo electoral, ¿verdad?, que puede en algún momento validar a Ortega y se está olvidando de estos postulados? ¿Quién se olvida de estos postulados? Hablando en términos de bloques opositores, ¿quiénes están más cercanos a lo que ustedes están planteando? Adelante, Hansel. Ok, muchísimas gracias. Una de las cosas que quería, no sé si es el término correcto, pero sí es contradecir, es que creo que el término el pueblo de Nicaragua ha elegido y ha decidido ir a elecciones es incorrecto, porque no fue el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Esa oportunidad de la vía pacífica, de esa vía pacífica, para ser concreto, porque habían otras maneras de hacerlo, existían, ya no existen, ya no hay otras posibilidades pacíficas de hacerlo. Esas no las decidió el pueblo, esas se decidieron primero que nada fuera de Nicaragua, algunas dentro de Nicaragua, y son órdices que vienen de otros lados y que están generadas y confabuladas con las que tienen los poderes fácticos económicos dentro del país, ¿verdad? Porque habían otras maneras de poder sacar la dictadura. No fue el pueblo no eligió elecciones. En el 2018, cuando comenzó todo esto, era la renuncia inmediata del dictador. Después comenzó a haber un proceso de desmantelación increíble de lo que era la oposición verdadera, y el pueblo en las calles se desmanteló y se generó hasta ahora un lapso de espera que doña Rosario Murillo, la vicedictadora, lo hizo extremadamente bien, y que la oposición le dio un extremo apoyo, ya sea consciente o inconsciente, para hacer perdurar la situación y llegar hasta noviembre del 2021, y lo logró, ¿verdad? Entonces, que el pueblo eligió elecciones, bueno, es cuestionable y es muy discutible para mí eso como primera opción. La segunda, la coalición nacional, me parece que, a pesar de que no soy, no genero un apoyo total con respecto a este bloque opositor, por las diferencias que existen y las peleas internas que hay dentro de sí mismo, y esa competitividad que a veces deja es separatista dentro de sí misma. Es, creo yo, una organización o un conglomerado de organizaciones que no están tan alejados de nuestra realidad ni de lo que exigimos, pero tienen un detalle muy grande. Y aquí tenemos a estos dos bloques opositores. Para nosotros, los dos bloques opositores más grandes son los que mencionó usted, que es verdad, el C por L más la Alianza Cívica, ahora unidos en como sea que se llame, y tenemos a esta gente de la Coalición Nacional. La Coalición Nacional, dentro de sus planes de justicia, cuando se formó, que fue la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, tenían órdenes concretas y directrices sobre macrocriminalidades y órdenes de justicia. Estos han sido engavetados, no han sido consultados con las víctimas, no han llegado a
preguntar a las víctimas cómo van a hacerlo. Y si tienen un plan con respecto a la justicia, esto no se ha generado públicamente, ni se ha dicho públicamente, y tampoco han dicho absolutamente nada públicamente sobre cómo va a generarse la justicia. Por lo menos en el caso de Ciudadanos por la Libertad más la Alianza Cívica, ese necesario, supongo, escenario político de ellos para aliarse y estar juntos, por lo menos tienen la osadía de salir y hablar públicamente de la cohabitación, ¿verdad? Y de lo que son el aterrizaje suave, que es un eufemismo para pacto electoral. Pero por lo menos lo dicen, ¿verdad? Descaradamente, pero lo dicen. Pero la coalición nacional ni siquiera lo ha dicho. O sea, no tenemos idea de lo que es y no han abierto una consulta con todos los sectores de víctimas, con todos los sectores descarcelados. Hace poco nosotros realizamos una encuesta para crear una narrativa dentro de nuestra organización y el 91% de una muestra pequeña aplicada de una encuesta de nuestros miembros, más del 90%, y voy a leer la cifra exacta porque acá la tengo, el 93.8% piensa de que hay pactos bajo la mesa para generar impunidad y arreglos con el orteguismo. Eso piensan los excarcelados políticos. Estamos hablando de una muestra grande, una muestra representativa de más de 100 personas que contestaron la encuesta. Ahora, dentro de la orden y la pregunta que también se generó, que cuál era la mejor forma de lograr un proceso de transición, si era bajo elecciones sin condiciones, bajo elecciones, qué tipo de condiciones deben existir para nosotros como excarcelados, el 40% expresó de que la forma era la presión económica internacional, la presión diplomática y política internacional, cosa que pues sabemos ahora de que es casi un imposible y es básicamente algo que fue socavado poco a poco por estos mismos cabildeantes con millones de dólares y que son dueños de la banca, por cierto. Y una banca creciente, una banca que se expande. Entonces, no, es complicado, sí. Pregunta para Yaritza. Yaritza, hay algunos personeros, ¿verdad?, muy ligados al ambiente de este bloque opositor que es la Alianza Ciudadana y dicen, bueno, ¿qué preferís, verdad? Ya tenés 300 y pico muertos, ¿verdad?, según algunos, ¿verdad? 500 dicen otros, ¿verdad?, según el organismo que lo afirme. Ok, ya tenés esos muertos. ¿Qué preferís? ¿Seguir haciendo muertos, verdad? O llegar a un arreglo, ¿verdad?, para que no hayan más muertos en Nicaragua. ¿Cuál es tu reacción frente a ese concepto? Primero que nada, que una falacia lo que están diciendo. Una cosa no depende de la otra ni son los únicos escenarios que existen. Lo que pasa es que ocupan este tipo de narrativa para desacreditar otras opciones y dejar a la población sin opciones y a orillar, mejor dicho, a que se acepten las condiciones o los escenarios que a ellos mejor les conviene. Pero en realidad esto no es así. Por ejemplo, el tema de que si bien hubieran podido estas élites políticas y económicas hacer la suficiente presión internacional para ir por la vía de deslegitimación del régimen, el acorralamiento del régimen en lo político y que se dieran realmente sanciones verdaderas, porque es la fecha y la OEA todavía no ha aplicado ningún artículo de la Carta Democrática y es la fecha y todavía no han aplicado ninguna sanción severa al régimen. Y cada vez se ve más larga el proceso internacional y esto ha sido por la poca beligerancia que ha tenido la oposición política y económica en este país, porque son ellos los que tienen la interlocución con la OEA, son ellos los que tienen la interlocución con Washington, son ellos los que tienen la interlocución con todo el tema internacional o los actores internacionales que pueden crear una presión necesaria para el régimen. Y así un montón de escenarios que son posibles, pero con su ayuda. Entonces vuelvo a lo que dije anteriormente. Lo que hace falta aquí en este país es voluntad política de los actores políticos y económicos que dirigen la oposición y que tienen el poder. Por ejemplo, que venga Arturo Cruz a decir que la única opción para este país es la cohabitación, es obviamente una cosa que simplemente lo está promoviendo él con su discurso y no es algo real.
no es algo real que pueda ser un beneficio para este país, sino todo lo contrario. Es un arreglo que está intentando hacer con la dictadura para generar impunidad y quedarse con el poder, que ya vemos que quiere ser presidente, entonces fácilmente se lavan las manos ambos y simplemente hacen un traspaso de poder político, que es la silla presidencial, para dejar de un lado todos los crímenes y hacer lo mismo que hicieron en los 90, borrón y cuenta nueva, impunidad para todo mundo, los criminales sin pagar, y nada pasó, nada se arregló, no hay ninguna reforma en este país y seguimos en lo mismo de siempre, la corrupción, los pactos, el modelo económico desigual. O sea, en este país nada va a cambiar si realmente tenemos o nos convencemos de que esos discursos políticos que nos dan o que salen en los medios por estas personas que incluso tienen el cinismo de candidatearse para la presidencia son realmente, o sea, no tenemos por qué realmente escuchar ni siquiera a ese tipo de gente, porque realmente lo único que hacen es manipular los discursos políticos para crear realidades que no existen y que solamente les convienen a ellos. Hay una realidad, ¿verdad? La dictadura está conminada a realizar elecciones. El calendario electoral, aunque no haya sido dado a conocer, el pueblo de Nicaragua tiene una expectativa que es alrededor de la fecha del 7 de noviembre. Acudimos a esas elecciones, ¿verdad? Si hay condiciones, han dicho todos los grupos opositores. Todavía, ¿verdad? No hay ningún grupo opositor, ¿verdad? O ninguno de los bloques opositores que haya dicho que va a concurrir a las elecciones con el marco jurídico de la ley electoral actual. Quiere decir que también hay una expectativa para que en mayo, ¿verdad?, tengamos reformas electorales amplias, suficientes, ajustadas. No se sabe cuál va a ser la propuesta con que abra su blon el gobierno y la contrapropuesta que hagan, ya sea de manera unilateral por cada uno de los bloques o de manera conjunta. Pero supongamos que hay elecciones y supongamos que en efecto hay reformas electorales, porque también existe el concepto de que Ortega está perdido, que está derrotado, y que entonces, independientemente de las elecciones de las reformas electorales que sean mínimas, se puede acudir. Primer eslabón, ¿verdad? O primer problema, ¿cómo se genera la confianza en la gente para creer que realmente los votos van a ser bien contados con unas mínimas reformas electorales? Segundo, ¿cómo determinar si aquellos que acceden a ir a esas elecciones van a convertirse inmediatamente en un partido zancudo? Y en tercer lugar, lo otro, ¿verdad?, es que también en el campo del otro bloque opositor tendría que acudir y tomar una decisión alrededor de esto. ¿Cuál sería la posición de la UPPN sobre estos dilemas que yo les he planteado? Bueno, con respecto a lo que acabas de plantear, dentro de la narrativa y dentro del consenso que se llevó, ¿verdad? Porque dentro de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses no es una sola voz la que existe, sino que es la Asamblea quien decide el posicionamiento político y cuál es la narrativa de la organización. Se llegó a la conclusión número uno que las condiciones de las que acaba de mencionar usted no son suficientes condiciones. Las reformas de los marcos jurídicos no son suficientes condiciones para las elecciones. No es simplemente una condicionante que haya una reforma electoral en el marco jurídico de lo que constata pues la misma ley electoral. Eso no es la condición única y necesaria, ¿verdad? Tienen que haber otras garantías, por ejemplo, de la seguridad y de la integridad física, de la integridad ciudadana, el desarme de los paramilitares, el desarme y de los actos de todos estos paraestatales que han estado ejerciéndose,
también tiene que haber un cese a la represión concreta, el erradicar la persecución de los opositores. Tienen que ver más cosas que reformas electorales, porque Daniel Ortega puede crear un marco, si se le da la gana, bellísimo, con toda la observación que quisiera, de manera majestuosa, ¿verdad? Así como hizo ahorita con la ley esta de las reformas al Código Procesal Penal. Sumergido y amparado en la Constitución, etcétera. Pero ¿de qué sirve todo eso si tenés a varios organismos represivos? Entre ellos están los paraestatales, el Frente Sandinista como organización partidaria, tenés a la policía, tenés a los militares, tenés a toda una estructura gigantesca, que el Estado mismo como arma en contra de la oposición para ejercer su derecho al sufragio. ¿Usted se imagina a un excarcelado político que tiene persecución constante, que ni siquiera tiene cédula y que no pudiera sacar su cédula por miedo a caer preso, yendo a votar en una fila que obviamente va a estar resguardada por policía y va a estar resguardada por sapos y que va a estar informada por estos sapos mismos del Frente Sandinista y de sus estructuras de cuadra, manzana, calle, etcétera, 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 una organización gigantesca que tienen? ¿Usted se imagina votando a estas personas inmediatamente y la captura de las mismas? O sea, es una cuestión que va más allá de una trascendencia jurídica. Estamos hablando aquí de arriesgar la vida de un pueblo, de mandar a la gente al matadero, si no hay otras condiciones, y UPPN lo ha planteado en concreto. No es simplemente condiciones electorales de reformas judiciales, ¿verdad? No es una cuestión de nada más de una legislatura, de un cambio de legislatura, porque un cambio de legislatura puede existir. El grupo pro reforma electoral, ok, está excelente, muy bien que se llegue a un consenso con respecto a lo que debe cambiarse de manera legal, pero ¿cómo se garantiza la seguridad de la ciudadanía opositora votante, la seguridad de la garantía de la integridad física y de la integridad de la libertad, ¿verdad? De las personas opositoras que van a votar. Ese es un problema que debe estar referido indudablemente en la negociación, ¿verdad?, de las reformas electorales. ¿Cómo hacemos, verdad, para que como requisito básico se restablezcan todos los derechos y garantías de los nicaragüenses? Yaritza, ya nos queda muy poco tiempo para el programa. Esto es hipotético, la pregunta es hipotética. Supongamos que ustedes, avanzado el tiempo, ¿verdad?, de aquí a noviembre, ustedes tuvieran que decidir como organización frente al escenario ya planteado ahí de apoyar a un candidato, a una agrupación partidaria. ¿Por quién lo harían? Nosotros como víctimas en realidad no tenemos por qué cuestionarnos esto. Realmente a nosotros no nos importa mucho la persona que quede en el poder. Al menos como organización hemos decidido que quien sea que quede como presidente tiene que responder ante la víctima y ante las exigencias que nosotros tenemos como organización y que pedimos no solamente para nosotros como víctimas, sino para todo el país, porque esta es una cuestión de nación. El tema de la justicia es un tema de nación que debe ser retomado en todos los planes de gobierno y en toda la campaña política o como sea los discursos que tengan estos candidatos a la presidencia, y quien llegue al poder tiene que responder ante ello, porque una responsabilidad de la persona que va a llegar a la presidencia si es que acaso hay un traspaso de poder en este momento. Y indudablemente creemos que más allá de las personas lo que importa es la narrativa que tengan, las propuestas que tengan para realmente lograr un cambio en este país. Y nosotros como organización pues creemos necesario que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio, pero como organización hemos decidido mantenernos desligados de este tema porque realmente no nos compete, y más allá de la persona o el proceso electoral, lo que queremos es que haya una transición verdadera con mecanismos verdaderos y que haya una transición hacia la justicia, no hacia la impunidad.
Muy bien, ha quedado claro el asunto. Gracias Yaritza por haber estado con nosotros, gracias Hansel por haber estado con nosotros. A ustedes amigos y amigas, muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestros programas a través de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Tengan ustedes el mejor de los días. ¿Cómo se puede recuperar la confianza de la gente para entrar en un proceso electoral que produzca resultados verdaderamente legítimos, verdaderamente creíbles para la gente, que sean de gran utilidad para el futuro de este país? Aplicando reformas electorales que sean verdaderamente calificadas, no solamente por organismos internacionales, sino esencialmente por nosotros.